Bien, pues retomamos el paso ya con una nueva cita. En esta ocasión, el rol del Observatorio de Contratación Pública será el protagonista y el COVID-19 será el telón de fondo. ¿Qué hace falta para garantizar la transparencia con la necesidad de adquisición? ¿Globalización o proteccionismo? Son muchas las cuestiones a abordar, en este caso bajo la batuta de Carmen de Guerrero Manso, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, a quien cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy contenta de estar aquí y agradezco mucho a Redacción Médica este hueco que nos ha dejado el Observatorio de Contratos Públicos, de estar hoy aquí con todos ustedes y de participar en el debate. En un debate que además, bueno, no hace falta que yo les diga la importancia que tiene la sanidad. Además ha salido ya, sanidad o salud, depende de la comunidad autónoma en la que estemos. Ha salido ya en la presentación anterior. Es cierto que todos nosotros vamos a ser en algún momento usuarios con más o menor intensidad y acabamos de vivir una situación realmente excepcional. Y de hecho, eso es uno de los temas que se nos ha encomendado tratar aquí por la organización esta tarde. Y de hecho, bueno, el rol del moderador, es cierto que el moderador anterior lo ha tenido todavía más difícil. Yo, como profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, pues bueno, no tengo de esos problemas que se han tenido anteriormente, que también a la par enriquecen y mucho el debate y la reflexión. Y yo creo que este es un foro para esto, para reflexionar, para compartir, para intentar llegar a consensos dentro de la dificultad que todos sabemos que eso supone. Pero bueno, mi rol será pues intentar controlar un poco los tiempos, centrar el tema o los temas, como ahora veremos, que nos ha tocado tratar en esta sesión y, en su caso, animar u ordenar el debate, porque yo creo que si sigue siendo como en la mesa anterior, desde luego no va a ser necesario que yo anime mucho a la participación de los miembros de la mesa, aunque sí que les animo ya al resto del público a que esos comentarios pues personales pues podrían hacerse también en viva voz, ¿no? Y ya veremos, ¿no?, si os atrevéis o no os atrevéis. Pero bueno, decía, el tema es un tema muy amplio. O sea, evidentemente, tanto la jornada de hoy como la de mañana va a tratar sobre salud, sobre sanidad y distintos temas que son todos de grandísima importancia, de relevancia práctica. Pero a nosotros yo creo que nos ha tocado todavía un ámbito quizá más complejo o superior. Y además, claro, yo cojo la batuta de la anterior mesa, ¿no?, que se decía el escepticismo de las leyes. Y digo, yo, profesora de Derecho Administrativo, que saben que es el derecho que todo el mundo le encanta, modo irónico, a mí me encanta, ¿vale? Yo, la verdad es que se me nota, yo creo que cuando hablo me encanta ser profesora y además colaborar en ámbitos sanitarios, ¿no?, que yo creo que es uno de los ámbitos más importantes que tenemos en nuestro ámbito político y en nuestro ámbito vital. Pero bueno, decía, lo primero, el COVID como precedente. Esto así ya como para empezar, ¿no?, en esta mesa. Claro, es que no hace falta repetir la trascendencia asistencial, social, económica que ha tenido el COVID y la clarísima afección que ha tenido a la prestación de servicios sociales y, perdón, de los servicios sanitarios. No solo servicios sanitarios, pero evidentemente estamos aquí para esto, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, mientras estaba preparando un poco esta primera, ¿no?, intervención de poner el caramelo delante del resto de miembros de la mesa, pensaba, claro, nosotros querríamos evitar estas situaciones en el futuro. Eso es imposible, no tenemos una bola de cristal, es verdad que está medicina preventiva, tenemos distintos medios, pero lo que sí podemos hacer es aprender y saber qué ha pasado allí e intentar solucionarlo, estar prevenidos para el futuro. Y aquí sí que tengo que romper una lanza. Quienes me acompañan en esta mesa han tenido distintos roles durante la pandemia. Algunos eran gobierno, otros sustentaban al gobierno, otros eran oposición. Y yo quiero decir, ¿no?, como observadora imparcial, ¿no?, mis apellidos son Guerrero Manso y alguna vez me han hecho bromas con que soy un casco azul. Bueno, pues en este caso me pongo con orgullo, ¿no?, ese casco. Pues como observadora imparcial, yo creo que en este tema de la contratación de emergencia también tenemos que tener en cuenta el momento en el que se adoptaron esas decisiones, ¿no? Pongo un ejemplo distinto, ¿no? En patrimonio cultural ha habido muchas ocasiones donde se han derruido monumentos porque no se entendía lo que valía o no se sabía. Allí, como me dijo a mí un representante también, ¿no?, en un proyecto que estábamos asesorando de otra comunidad autónoma distinta a la mía, me decía, mira, Carmen, es que estamos salvando vidas. Entonces, es verdad que para salvar vidas tienes que tomar
decisiones ágiles, ¿no? Y entonces aquí hay distintos elementos que hay que combinar para intentar adoptar la mejor decisión. Cuidado también con líneas rojas, ¿no? Esto no significa que como estamos salvando vidas es carta blanca, ¿no? Y da igual lo que hagamos, cómo lo hagamos, y para eso precisamente está el control parlamentario cuando hay una situación de emergencia, y es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta mesa, ¿no? Entonces, esas líneas rojas, pero teniendo en cuenta que el derecho está para servir a la sociedad, ¿no? Y que las administraciones públicas están para atender a los intereses generales, que yo cada vez que hablo, yo creo que da igual el foro, lo repito, porque hay veces que se nos olvida, a ustedes no, estoy convencida de que no, pero en ocasiones no, pues a veces con el día a día pues es más complejo, ¿no? Entonces, y claro, hay que tomar medidas. Esta mañana estaba en un foro en Lérida hablando de otro tema totalmente distinto, solo profesores de Derecho Administrativo, y se hablaba de la burocracia defensiva. Concepto que lo que intenta transmitir es que hay veces que los propios funcionarios, y podríamos también decir los políticos, aunque no sean burócratas en sentido estricto, no quieren tomar las decisiones por la responsabilidad que luego eso va a tener. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta también estos elementos, porque yo creo que son claves para luego poder evaluar de una forma global todos los aspectos que intervienen. Entonces, decía, COVID como precedente. Segundo, retos en relación a la transparencia, ¿no? A transparencia que yo vinculo a la trazabilidad de las decisiones. Hay que ir tomando decisiones, pero bueno, tendrá que haber luego un control, o podrá haber luego un control en este tipo de cuestiones. Detección de necesidades en relación con esto. ¿Qué es lo que yo necesito en este momento específico? ¿Qué quiero comprar? ¿Qué necesito? ¿A quién se lo compro? ¿No? Este tipo de cuestiones que hemos tenido todos, bueno, sobre todo los que estaban en primera línea, gestionando en primera línea, ¿no? Y luego si se llega o no a la formalización de contratos, ¿no? Las emergencias sanitarias es el tercero de los elementos que se nos ha puesto encima de la mesa. Y claro, todos estamos de acuerdo en que el COVID era una emergencia sanitaria, ¿no? Gracias a Dios ahora solo nos quedan reductos como las mascarillas en transporte público o al entrar a una farmacia, un centro hospitalario o asistencial. Pero hemos vivido con mayor o menor intensidad el COVID y las consecuencias que, como decíamos al principio, ha tenido esto en nuestro día a día, ¿no? Pero claro, la cuestión es que puede haber nuevas emergencias sanitarias. Y entonces, ¿cómo las detectamos? ¿Cómo tenemos que actuar en esos casos? ¿Qué elementos, ahora que ya hemos tenido una primera experiencia, podemos aprender de ella? ¿Podemos establecer algún tipo de criterios, ¿no? Pues igual que cuando conducimos en la nieve, ¿no? Y estos elementos, estas barras nos sirven para guiar, podemos de ahí, ¿no? Tener esta utilidad. Y vinculado con esto, el cuarto de los elementos, ya les digo que nos han puesto aquí muchísimo trabajo para esta mesa, es la globalización o proteccionismo, ¿no? Entonces aquí, pues lo mismo, es otro, en forma coloquial diríamos, otro gran melón que se puede abrir, ¿no? Que hay muchísimos elementos y que yo traigo hoy aquí otro distinto a los que se van a tratar probablemente, y es que tenemos que tener en cuenta que en el ámbito sanitario estamos tratando a veces con reglas internas, ¿no? En mi casa se juega así, ¿no? Y dices tú, bueno, vale, son tus reglas, pero por ejemplo con farmacéuticas que son multinacionales. Y esto no lo podemos olvidar, que es que hay una combinación que necesitamos y que yo siempre digo, y bueno, y el profesor José María Jimeno Feliu, ¿no? Catedrático de Derecho Administrativo, director del observatorio y con el que tengo la suerte de compartir pasillo en la universidad, ¿no? Siempre dice, aquí esto es un win-win. Si gana la empresa, gana la administración y viceversa. Y a veces se nos olvida y vemos a los contratistas, como me decían a mí una vez, ¿no? El contra ti está, que hombre, como gracia está bien. Es cierto, ¿no? Es original, es bueno, pero claro, esa perspectiva nos hace que nos pongamos la venda antes de la herida, y además estamos en ámbito sanitario y sabemos que cada venda cuesta dinero y no podemos malgastarlas, ¿no? Pero bueno, entonces esto, ¿no? ¿Qué efectos tiene la globalización, el proteccionismo, nuestras reglas internas, la proyección futura? Y bueno, y con todo esto, ¿no? Pues se trata de reflexionar hacia dónde va la contratación pública y el control ejercido desde los parlamentos de la contratación pública. Y para ello he dudado mucho sobre cómo presentarlos. Al final creo que voy a hacer una presentación muy rápida de los miembros que me acompañan esta tarde en la mesa, ya sea presencial o ya sea de forma telemática. Lo bueno de lo que tenemos ahora, ¿no? Que una de las cosas buenas que nos ha traído el COVID es precisamente que lo telemático es ya una cuestión totalmente sencilla que utilizamos en el día a día, ¿no? Entonces voy a hacer una presentación telegráfica de cada uno de los que me acompañan aquí, haciendo hincapié en que para ustedes es normal
pero yo quiero que reflexionen en que es una maravilla que aquí Redacción Médica les traiga a todos ustedes con distintos colores políticos, de distintas comunidades autónomas, y que creen este espacio de debate. Es que eso es una maravilla. Están acostumbrados, están ya en la 13ª edición, les parece normal, pero no lo es, ¿no? O sea, es muy positivo y es verdad que intentaremos mantener un tono de debate cordial, ¿no? Productivo, proactivo, pero siempre en esa línea. Bueno, pues decíamos, ¿no? Por orden, en función del programa, en primer lugar intervendrá Jon Aiartza Zallo, que es portavoz del PNV en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco. Él es licenciado en Derecho, es abogado, es letrado, ha sido letrado asesor de empresa, pero sobre todo también lleva muchísimos años ejerciendo la actividad parlamentaria en distintos ámbitos. En segundo lugar intervendrá Ana Cuartero Lorenzo. Ella es portavoz de Vox en diversas comisiones de la Asamblea de Madrid, entre ellas yo destacaría dos: Vigilancia en las contrataciones y de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Y cuidado, de formación es Ingeniería Industrial, que esto es una de las cuestiones que yo veo que es muy positivo, porque efectivamente la variedad de formaciones de los miembros que me acompañan en la mesa es también representativa de la realidad que tenemos nosotros, ¿no? En nuestro día a día y en cómo la sociedad estamos tomando las decisiones, que yo creo que es muy positivo. Mario García, que me acompaña a mi derecha, es portavoz adjunto del Partido Socialista Catalán en la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y graduado en Ciencias Políticas y de la Administración. Y además él tiene la característica de que es cierto que como parlamentario lleva un poquito menos de tiempo, pero antes estaba ya gestionando en el Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual también la gestión en primera línea, ¿no? De todo esto, que da una perspectiva muy, muy positiva. Y en cuarto lugar, que nos acompaña de forma telemática, está César Pascual Fernández, que él es portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Parlamento, de Cantabria. Y yo no quiero, bueno, es vicesecretario de Sanidad, médico, ¿no? La formación específica suya es médico, con lo cual yo creo que es estupendo que en esta mesa de reflexión van a salir ideas muy, muy buenas y muy complementarias. Con lo cual yo ya me callo para ser de verdad moderadora y doy la palabra a Jon en primer lugar, por favor. Eskerrik asko, Carmen. Arratsaldeon denoi, muy buenas tardes a todos y a todas. Como decía Carmen, en este ámbito o en este tema de la contratación, en este caso de emergencia, yo represento a un grupo parlamentario que sustenta un gobierno y he podido ver de primera mano y he podido entender cuáles eran las preocupaciones de ese gobierno, que era responsable de esa contratación. Y sin duda alguna creo que el gobierno vasco ha entendido, atendiendo a la norma, tanto a la norma como a la doctrina jurisprudencial, que la tramitación de emergencia la ha entendido como un régimen excepcional caracterizado por la dispensa de tramitar expediente y que solo procede esta herramienta en los casos taxativos previstos en la norma. Además, creo que también ha entendido por su mismo concepto excepcional solo podrá utilizarse cuando no sea posible la tramitación urgente o la utilización del procedimiento negociado sin publicidad por motivos de urgencia. También, a mi juicio, la apreciación de la emergencia o que la apreciación de la emergencia corresponde exclusivamente al órgano de contratación, si bien dentro de los parámetros previstos en la norma, sin que, a diferencia de la tramitación de urgencia, requiera una especial declaración, bastando la posterior justificación documental. Creo que han tenido claro que hay que limitar esa tramitación a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar daños derivados de la situación de emergencia. En el ámbito objetivo debe limitarse la tramitación de emergencia a lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer esa necesidad sobremetida, y en el ámbito temporal debe operar con un doble límite. Pues de un lado la emergencia requiere la inmediatez
con la acción que la justifica, y de otro debe cesar cuando la situación haya desaparecido. La contratación de emergencia todos sabemos que no es nueva, pero la situación generada por el COVID-19 la ha puesto de actualidad por la indudable utilidad que tiene para responder a un escenario que a nuestro juicio, que a mi juicio tiene tres características. Es imposible de prever, está sometido a rápidos cambios y es de una extraordinaria complejidad en su gestión, llegando al extremo de provocar o de que provocó la declaración de estado de alarma. Y refiriéndome a esta declaración, que todos recordamos, ¿no?, del 14 de marzo, con el fin de gestionar la situación de crisis sanitaria, ha sido complementada esa declaración del Real Decreto 463 de 2020 con un amplio conjunto de medidas, entre las que destaca la contenida en el artículo 16 del Real Decreto 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Este artículo señala que la opción de cualquier tipo de medida, directa o indirecta, por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación ese artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Conforme a ello, a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público, estoy leyendo el párrafo segundo del artículo 16, para atender esas necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, le resultará de aplicación la tramitación de emergencia. Bien, creo que es también importantísimo y es de destacar, y en relación a lo que se nos planteaba en esta cuestión, la nota informativa que por lo menos a nosotros nos dio claridad, ¿no? La nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que puntualiza algunos requisitos, si bien referido a la Administración General del Estado, puede extrapolarse al conjunto de las administraciones públicas. En publicidad y transparencia, que es un elemento clave en estas cuestiones, no excluye de las obligaciones de publicidad y transparencia, siempre bajo el estándar de proporcionalidad que permitan las circunstancias. Se evita de este modo la falta de control posterior. No hay ausencia de ese control, por tanto. En formalización del contrato, si bien la emergencia puede justificar que no se lleve a cabo inicialmente la tramitación del expediente de contratación, ese no impide que se lleven a cabo los trámites que puedan de iniciar la actividad contratada, y no excluye que posteriormente pueda dar lugar a una formalización por escrito. Es decir, no hay ausencia de formalización. Y la importancia de la justificación de emergencia también, ¿no? Importante que por el órgano de contratación se ofrezca esa justificación. Yo creo que el Gobierno vasco ha tenido claros esos planteamientos y ha actuado en esa línea. Pero aún así, evidentemente, no teníamos precedentes de esto, ¿no? Yo, rebuscando algunos antecedentes, ébola, gripe aviar, no supusieron contratación de emergencia, sino procedimientos de contratación de urgencia en algún caso. La realidad que hemos tenido vinculada a cuestiones de la necesidad de mascarillas, batas de alta protección, gel hidroalcohólico, respiradores, etcétera, nos ha planteado una realidad en la cual esta herramienta ha encajado. ¿Qué metodología ha utilizado o utilizó el Gobierno vasco en esta situación? Pues utilizó una metodología para optimizar la contratación de emergencia desde el Departamento de Salud,
entendíamos que sin duda el Departamento atesora el conocimiento de las necesidades existentes en la situación de alarma sanitaria y además de que en el Departamento de Salud reside la competencia, ¿no?, en materia sanitaria. Centralización de compras mediante convenios y luego la utilización de convenios con el resto de administraciones públicas vascas. Es decir, se centraliza la compra y luego se convenia con las diputaciones forales, con los ayuntamientos, incluso con otros departamentos del propio Gobierno. El Departamento de Salud como único gestor de las compras que es quien justifica la contratación de emergencia. Creo que es importantísimo también la centralización del almacenamiento de estas compras, de estos suministros, y utilizar este almacenamiento como se ha hecho en un lugar, Boroa, un lugar estratégico para su posterior reparto a toda la comunidad autónoma. Otras medidas de control que quizás sean lo más interesantes establecidos para la contratación de emergencia. Si como hemos comentado al inicio de esta intervención, la contratación de emergencia justifica el quebrantamiento de los principios generales de la contratación pública, es decir, libre concurrencia, publicidad, transparencia y libre competencia, debemos asumir que el gestor público debe buscar caminos que respalden y avalen su buen hacer. Ese ha sido el gran reto de la contratación de emergencia para nosotros y para nosotras. Entre otras medidas adicionales que el Gobierno ha implementado en estas circunstancias, yo destacaría fundamentalmente dos que me parecen importantes, ¿no? Las comunicaciones a los comités de seguridad y salud laboral y luego el someterse, y esta a mi juicio es la más importante, el someterse al control parlamentario. En este sentido, yo sí quería hacer una descripción de la situación que nosotros vivimos, porque el control parlamentario, a mi juicio, es un elemento clave en esta cuestión. Y claro, nosotros estábamos como Cámara disueltos. A nosotros se nos disuelve, el Lehendakari nos disuelve en febrero del 2020. Y funcionábamos en Diputación Permanente. Aún así, se hizo cierto control parlamentario, no evidentemente como una Cámara en ejercicio normalizado. Se convocaron elecciones, un poco para que veamos que a veces todas estas cuestiones se unen, ¿no? Si ya es complicada la situación, además tenemos esta realidad. Se convocan elecciones, el Lehendakari convoca elecciones para abril del 2020 y tenemos las tiene que suspender, las tiene que retrasar con acuerdo de las formaciones políticas de la Cámara hasta julio de 2020, que es la nueva convocatoria de elecciones. Y la investidura no es hasta septiembre, el debate de investidura es el 3 de septiembre de 2020. Aún así, este elemento, el elemento del control parlamentario, es, a mi juicio, un elemento clave en esta cuestión. Nos ayuda a eso, nos ayuda a que el gestor público realice, ¿no?, ese buen hacer. Es que ricasco. Bueno, pues muchísimas gracias, Jon, por tu intervención. Ya veis que son muchos los temas que se van poniendo ya encima de la mesa, que no existe, pero vamos, que se vienen aquí a la sala. Y ahora, Ana, por favor, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, lo primero, a todo el auditorio por estar aquí escuchándonos. Muchas gracias a Redacción Médica por contar con nosotros y a mi compañera Gador Joya, la portavoz de la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid, pues por brindarme esta oportunidad, ¿no?, de ser yo la que exponga las materias en relación con esta mesa de contratación del Observatorio de Contratación Pública que creo que son muy interesantes y que desde luego desde nuestro grupo parlamentario, como voy a exponer, hemos tenido una actividad política muy importante en este aspecto.
Lo primero que me gustaría, bueno, mi intervención, esta primera intervención, voy a intentar tocar los 4 aspectos, ¿no?, que se nos han dado en el titular de esta mesa redonda. El primero, el COVID como precedente, los retos para garantizar la transparencia, las emergencias sanitarias y globalización o proteccionismo. Creo que cada uno de estos ítems nos daría para mesa redonda y para debates amplísimos, pero bueno, voy a intentar sintetizar sobre todo lo que ha sido nuestra postura también como grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Comenzaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco diciendo que él pertenece a un grupo que ha apoyado al Gobierno durante la época de pandemia con esa Cámara disuelta. Bueno, yo pertenezco a un grupo parlamentario que ha estabilizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un periodo post-pandemia, relativamente post-pandemia, en el que el Gobierno, en uno de los momentos más difíciles de gestión, no solo sanitaria, sino en todos los órdenes de empleo, económica, una crisis económica, un Gobierno que se rompe y un Gobierno al que siempre hemos prestado un apoyo leal desde fuera del Gobierno y hemos contribuido a que esta experiencia del COVID en la Comunidad de Madrid no fuera todavía más traumática con un Gobierno débil que no pudiera enfrentarse a esas medidas restrictivas no solo sanitarias sino de la economía y que por tanto han permitido que la Comunidad de Madrid recupere, ¿no?, esa gestión de la sanidad, esa gestión de toda la vida en la Comunidad de Madrid, también la vida económica. Pues nuestro grupo parlamentario siempre ha sabido distinguir en qué momento debía de prestar un apoyo noble y leal a un Gobierno que necesitaba de nuestro apoyo. Es verdad que siempre lo hemos hecho desde una crítica constructiva y por eso también ha sido nuestro grupo parlamentario, en ese sentido, el que ha llevado por primera vez un debate monográfico sobre contratación, específicamente sobre la contratación de emergencia del COVID a la Asamblea de Madrid. Ese debate tuve la suerte de poder prepararlo, de poder defenderlo y de poder sustanciarlo con el actual consejero de Hacienda, en un ejercicio que creo que es importante de llevar a los parlamentos esa necesidad, como bien dicen, de transparencia. No quiero dejar pasar que efectivamente el COVID también como parlamentarios ha sido para todos un reto de ejercer nuestra labor como representantes de los ciudadanos, de ejercer esa labor de control al Gobierno, pero también esa labor de iniciativa legislativa que también tenemos la necesidad de hacer, estando también la Asamblea de Madrid con una actividad parlamentaria interrumpida. En ese sentido, todos los medios de los que hoy disponemos hemos impulsado el que se tenían que poner a disposición. Partíamos de una Cámara que no tenía registro electrónico, con lo cual obligaba la presencia física para poder ejercer nuestra actividad parlamentaria, con el consiguiente riesgo de contagio no solo de los propios diputados, sino de todos aquellos trabajadores de la Cámara por los que siempre hemos estado preocupados. Este tema de seguridad y salud laboral creo que también es un tema muy interesante de tratar con el COVID y que tampoco teníamos un voto telemático. En pleno siglo XX el parlamentarismo no estaba preparado para una pandemia, ¿no? Creo que eso es un tema en el que debemos reflexionar porque el parlamentarismo es la base de nuestra democracia y no podemos permitirnos que por acción o por omisión una situación como la que ya se nos ha presentado con el COVID pudiera provocar otra vez una ausencia de control parlamentario y una ausencia de iniciativa parlamentaria o cosas como las que han ocurrido en la Asamblea de Madrid en las que se ha acumulado 13 comparecencias del consejero de Sanidad que estuvo casi 2 meses sin comparecer en sede parlamentaria y se han tramitado en una única comparecencia con una intervención de los grupos parlamentarios de 10 minutos, 7 minutos en primera intervención y 3 minutos en réplica. Formalmente, y quiero hacer hincapié en esto porque esto es lo que pasa muchas veces también con la contratación, el cumplimiento formal no implica siempre el cumplimiento de los principios, ni en el parlamentarismo ni en la contratación administrativa. Es mucho más importante cumplir con los principios que cumplir con la formalidad. Y creo que en eso el COVID nos ha dado una gran lección a todos.
Por no extenderme demasiado, porque me gustaría, al igual que el compañero que me ha precedido, dedicar aproximadamente 10 minutos, porque creo que es interesante que después dejemos espacio a los presentes para poder dirigirnos preguntas. Retos para garantizar la transparencia. Aquí podríamos entrar en un debate de retos tecnológicos, de si es posible dotar de transparencia el procedimiento administrativo, sea en la contratación a través de la ley de contratos, sea en la contratación de los médicos. Existen todos los medios disponibles, existen procedimientos legales, existen leyes de transparencia, existen portales de contratación. Lo que no existe es voluntad política de dotar de transparencia todos esos procedimientos. Uno de los resultados de este debate monográfico, que nosotros cuando planteamos llevábamos ya contratados por la vía de la emergencia más de 1.200 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Se pueden consultar. El momento en el que hicimos ese debate fue en noviembre de 2021. Se pueden consultar, está en la página, en el portal de transparencia, el volumen económico y el número de contratos tramitados por emergencia. El consejero en ese momento me mostró unos supuestos expedientes y me los entregó en un pendrive. Ahí única y exclusivamente estaban las referencias a los contratos, sin ningún tipo de documentación adicional, al igual que ni está ni estaba en el portal de contratación. No es un problema de medios, no es un problema de tiempo. La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en la Comunidad de Madrid lleva mes tras mes expedientes para que podamos hacer preguntas a los diferentes consejeros, no solo de Sanidad, en relación con esos expedientes, en relación con esa gestión de esos productos que se han comprado, esa trazabilidad sobre esos aviones en los que nos gastamos 20 millones de euros, cuándo llegaron a Madrid, qué traían dentro, dónde se depositó y hacia dónde fue. Y a día de hoy todavía no hay ni un solo dato sobre trazabilidad de ese material, que no sean las fotografías de los aviones que llegaron y aparecieron en las notas de prensa en su aterrizaje. Insisto, todo lo que yo les estoy contando aquí no es algo que no hayamos ya comunicado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, siempre desde una crítica constructiva. La emergencia sanitaria, ¿qué es y qué no es una emergencia sanitaria? Efectivamente es una emergencia sanitaria, es razonable adquirir o contratar por procedimientos de emergencia todos aquellos medios humanos y materiales, construir todas aquellas infraestructuras necesarias para hacer frente a la emergencia. Sería necesario pedir explicaciones acerca de si que los centros de bomberos, no me sale ahora mismo la palabra, los cuartelillos donde están los bomberos, que están en situación lamentable, las obras para el acondicionamiento y que tengan vestuarios separados, hombres y mujeres, es una necesidad de emergencia a cubrir con un contrato de emergencia por el COVID. Sería interesante saber si las motos autobombas para apagar incendios durante el verano es una emergencia relacionada con el COVID. Sería interesante conocer si comprar drones para la Consejería de Interior es una emergencia sanitaria relacionada con el COVID. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que sea el mal uso de ese procedimiento de emergencia habilitado va automáticamente en contra de que esos procedimientos se habiliten cuando realmente son necesarios. Desde mi punto de vista, en todo lo que ha sido siempre la contratación, el vicio está siempre en el informe de necesidad. Ese informe de necesidad es el que nos dice qué es lo que queremos hacer y qué medios necesitamos disponer para llevarlo a la práctica. El problema de los gobiernos no está en que unos determinados funcionarios ejecuten la orden de comprar algo por emergencia. El problema está en que los gobiernos deben de saber a dónde quieren ir y deben de tener la capacidad de planificar y de anticiparse. Desde principios de febrero de 2020, nosotros, Gador Joya, en la Asamblea de Madrid, preguntó al Gobierno de la Comunidad de Madrid si había hecho reservas de algún tipo de material o de algún tipo de producto. Nunca se nos contestó. Un mes precioso para haber adquirido, por procedimiento efectivamente de urgencia,
todo lo que podía habérsenos ocurrido para cubrir la crisis de Wuhan. Cuando se echa o se quiere distraer la atención en que en el último eslabón de la cadena haya hecho un mal uso del artículo 120, siempre permitido por una instancia superior, lo que estamos haciendo es olvidar que hay una responsabilidad política de lo que los gobiernos deben dar cuenta en los parlamentos, también en la gestión de la crisis, que acaba con la aplicación de un procedimiento de emergencia para el que está y debe estar habilitado, pero del que debe hacer un buen uso y del que debe dar siempre cuenta a los ciudadanos en sede parlamentaria. Finalmente, para terminar, ante la pregunta de globalización o proteccionismo, aquí desde Vox decimos alto y claro: ni globalización ni proteccionismo. Soberanía nacional, soberanía energética, soberanía industrial, soberanía sanitaria, medios humanos, técnicos, materiales, para que todas aquellas amenazas que puedan cernirse sobre los españoles puedan ser enfrentadas con la mayor eficacia, con la mayor eficiencia y siempre con un gobierno fuerte al frente. Por mi parte, me quedo a la espera del coloquio. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Sin solución de continuidad, Mario, tienes la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes, bona tarda, boas tardes, a Arratsaldeon. John, creo que lo he dicho de manera correcta. Sí. Vamos a ver, como dice nuestro presidente de grupo, acertar la clientela de los lunes no tiene ningún mérito. Por eso yo venía, y creo que la composición de esta mesa nos irá bastante bien para el debate, venía reflexionando en el AVE, pero con la mirada puesta, retrotrayéndome al momento de la pandemia, que justo en la mesa anterior ha salido, al momento de pánico de la pandemia. Y es desde ahí donde yo he hecho una reflexión, dada mi formación un poquito más de conjunto, un poquito más filosófica, pese que con ciencias políticas y que hice derecho administrativo. Tengo que decirte, Carmen, que tenemos gustos bastante dispares al respecto. Y sí que es verdad que en esa situación había que usar el artículo de contratación de emergencia, exprimirlo todo lo que se podía en ese momento. Para eso estaba después el control parlamentario, o también está el Tribunal de Cuentas, pero este no era el problema. El problema no era aplicar o no el procedimiento de emergencia en la contratación pública. El problema, y lo que nos tiene que hacer reflexionar de cara al futuro, es que no teníamos nada que contratar. Es que nos dimos cuenta, ¿no?, que no teníamos mascarillas, es que nos dimos cuenta que no teníamos EPIs, es que nos dimos cuenta que el sistema de protección en ese momento falló, no en España, a nivel de conjunto europeo. Y es desde ahí donde yo creo que tenemos que construir el futuro. Mirar adelante, intentar plantear las cosas de manera diferente, es lógica pura. Si de A sigue B, o modifico las condiciones de A, o siempre voy a llegar a B. Y desde este planteamiento yo venía anotando 3 ideas fuerza. Primero, establecer mecanismos de cooperación y colaboración conjuntos, tanto a nivel interno de España, del conjunto de España, como en el seno de la Unión Europea. 2 características: el respeto escrupuloso a nuestro sistema competencial y el respeto escrupuloso a lo que determina nuestra Constitución de cómo tiene que ser nuestro sistema de salud. 2, una apuesta clara y contundente por el I+D. Estas son las 2 características que yo creo que debe tener de futuro el trabajo en el conjunto de España y en el conjunto de Europa a nivel sanitario. Segunda idea fuerza, una mayor integración europea. Cabe reforzar mecanismos de alerta temprana, que no los tuvimos. Dimos cuenta, ¿no?, que parecía que había un pequeño foco en el norte de Italia, ya de repente saltó a España, ¿vale? Esto es una línea de trabajo tanto interna como España, pero sobre todo en el conjunto de la Unión Europea. Potenciar el uso de base de datos, todo lo que podamos. Creo que la inteligencia artificial hoy es un campo a recorrer que nos tiene que determinar muy mucho la guía de actuación. Y potenciar todo el ámbito de la investigación en salud. Esto es fundamental. 2, cabe establecer un tejido productivo
propio en el seno de la Unión Europea, que permita una cierta autosuficiencia, ¿no?, en ciertos productos sanitarios. Es verdad, o sea, no podemos tampoco ser ilusos, intentar cubrir todas las posibilidades de la realidad, pero sí que es verdad que el propio uso de datos nos determina hacia dónde nos orienta el futuro y la seguridad sanitaria. Tenemos, por ejemplo, el cambio climático. ¿Vale? Ahí ya sabemos, ¿no?, que vamos a tener problemas de abastecimiento, ¿no?, de agua, ¿no?, de episodios de sequía, ¿no?, probablemente aumento de ciertas enfermedades, ¿no?, alergias, ¿no?, y ciertas patologías determinadas que ya nos pueden, ¿no?, orientar y prever hacia dónde deberíamos, ¿no?, ese I+D y orientar nuestra industria y nuestra contratación, ¿no?, para que no nos vuelva a pasar otra vez el quedarnos a pie cambiado, ¿no?, ante una situación de pandemia que puede, desgraciadamente, volver a venir. Mecanismos de información y, sobre todo, de desinformación. Yo aquí quiero también romper una lanza y defendernos a todos. Yo creo que el comportamiento de los profesionales en España, de 10 de matrícula de honor, pero el comportamiento de la población en general, también, por suerte, no tenemos en nuestra sociedad movimientos negacionistas, ¿no?, como sí que proliferan un poco más en Francia respecto a la vacunación, ciertas mentiras, ¿no?, ciertos incluso... bueno, sí, son negacionistas, negando el poder de la ciencia. En este aspecto es una cosa que Salvador Illa nos inculca a todos, que es la defensa de la ciencia, ¿no?, de la ilustración, del saber científico en la toma de decisiones. Es algo que explica Salvador en el libro sobre la pandemia. Yo creo que es un ejemplo a seguir, sobre todo en sanidad. Por último, entender... Y esto es un cambio de mirada, que yo he oído intervenciones previas que no me acaban de gustar. Entender que el presupuesto público es un elemento de transformación y mejora de nuestra sociedad. Es un elemento de cambio. El presupuesto público en la Unión Europea es casi el 20%, ¿no?, y en España casi en datos similares, ¿vale? Esto tiene que ser, el presupuesto público tiene que empujar la sociedad y empujar el camino a seguir, ¿no?, en este caso de la sanidad pública, ¿vale?, contratando con criterios de inversión, ¿no?, criterios sociales, ¿no?, criterios medioambientales, al hilo del Pacto Verde Europeo, la sostenibilidad económica. Este es el futuro, y pasar de pensar en mecanismos de control a mecanismos y a criterios de evaluación. Establecer mecanismos de supervisión de los resultados de la contratación en salud, que para eso estamos, para que haya unos resultados efectivos, ¿vale? Y por último, elaborar un banco de buenas prácticas que nos retorna al primer punto que yo les decía en esta exposición, que es establecer, en base a esas buenas prácticas en la contratación en salud, ¿no?, un banco, ¿no?, de buenas prácticas, un elemento como elemento de colaboración y cooperación conjunta, que es fundamental tanto en el seno de nuestro Estado, en el seno de España, como en el seno de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias a ti. Ahora ya, en cuarto lugar, César, esperemos que ahora ya los problemas técnicos que hemos tenido en la primera mesa no estén en estos. ¿Nos oyes? ¿Te oímos? Hola, sí, perfectamente. Muy buenas tardes. ¿Me oís bien a mí? Perfectamente. Bien, pues en primer lugar quiero agradecer a la invitación a Redacción Médica a participar nuevamente en este debate y lamentar no poder estar presencialmente, como me hubiera gustado acompañar un año más, porque realmente es un debate siempre interesante. Bien, yo a la luz de las intervenciones que ha habido, para intentar no repetir algunos de los argumentos que se han dicho, que yo también traía preparados, voy a lanzar en estos 10 minutos las ideas que creo que centran el debate, ¿no? En relación al COVID, yo creo que hay dos aspectos que son diferenciales y que debemos diferenciar claramente. Por un lado, el de la contratación de emergencia y todo lo que supuso. Pero por otro lado también el desajuste posterior de gestión y el desajuste presupuestario que generó
el COVID. Y el más importante de todos es que en realidad el COVID lo que vino fue a dar visibilidad a los problemas de la contratación pública sanitaria, que ya venían arrastrándose. Además, COVID vino a amplificarlos y a que se hicieran visibles problemas que tiene la contratación pública sanitaria y que a lo largo del tiempo se han ido apuntando, pero que nunca se ha entrado un debate en profundidad acerca de ellos. Yo no voy a hablar de logística ni de planificación, me centraré pues en contratación. En cuanto a la contratación de emergencia durante la pandemia de COVID, yo creo que, en primer lugar, no existían las contingencias de lo que necesitábamos, ni existían las reservas estratégicas de lo que necesitamos. Y además no había un mercado y acabamos en un monopolio. Y por tanto hay que tener mucho cuidado con el sesgo histórico a la hora de juzgar lo que hicimos durante la pandemia. Los datos que tenemos hoy no era la información que disponían los órganos de contratación en aquellos momentos. Y la situación, yo no me atrevería a decir pánico, pero sí que era una situación de un estrés muy importante que obligaba a tomar decisiones rápidamente y a establecer unos mecanismos de contratación que, si bien existían, la contratación de emergencia es una forma de tramitar un expediente, en realidad tuvimos que amplificarla hasta límites absolutamente insospechados y que nadie pensaba que íbamos a utilizarlo de esta manera. Jamás nos habíamos enfrentado a una situación así. Es cierto que los gobiernos actuaron de forma relativamente parecida en todas las comunidades autónomas. Yo he estado estudiando cómo se comportaron las distintas administraciones y prácticamente todos actuaron igual. Lo que no fue igual fue el control parlamentario que se ha citado aquí. En nuestra comunidad autónoma, y yo estoy representando un partido que está en la oposición del gobierno, no se disolvió el Parlamento y se constituyó una comisión especial de sanidad permanente que tuvo sesiones prácticamente semanales y que hizo un seguimiento constante de toda la pandemia y todo lo que iba ocurriendo. Y yo creo que en ese control parlamentario algunas cosas fue posible controlarlas, otras pues no se dio la información necesaria para poder ejercer el control. No obstante, sí que los mecanismos que la democracia tiene funcionaron. Luego la satisfacción que podamos haber obtenido unos u otros con la respuesta obtenida de ese control parlamentario siempre forma parte del juicio particular que cada uno hacemos. Pero lo cierto es que los retos que tiene la contratación de emergencia, fundamentalmente el más importante es la transparencia. La transparencia, que esta sí que no fue cumplida durante la contratación de emergencia. Para mí, yo creo que es necesario establecer un marco legal, una regulación y un procedimiento de la contratación de emergencia para que permitan verificar la información que se publica para evitar errores y mejorar la información. Tenemos que dotar de herramientas. Si luego hablaré un poquito de los órganos de contratación y de la administración, pero tenemos que dotar de herramientas para, en esta contratación de emergencia, ser capaces de buscar ofertas y tener la posibilidad de negociar, que no se tiene con la ley en la mano, y negociar incluso el precio, porque todos sabemos que en la pandemia se encontraron precios inasumibles y que hubo que aceptarlos porque, insisto, no hubo un mercado, hubo un monopolio que nos marcó profundamente. Y era muy difícil la comprobación de la capacidad y la solvencia de los contratistas, que teóricamente debía justificarse en los supuestos en que la financiación del contrato pudiera verse comprometida, pero que hubo muchos casos en los cuales no se pudo comprobar esa solvencia. Y lo que decía, lo más importante, que es los fallos fundamentales que yo he encontrado, ha sido que a la hora de formalizar y publicar los contratos. Si no tenemos toda esa información realmente para estudiarla, para criticarla si es necesario, difícilmente vamos a poder regular adecuadamente la contratación de emergencia. Y más hoy que tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten mejorar los procesos de contratación y contribuyen a eliminar una burocracia que es excesiva en todos los casos. En cuanto a la globalización y el proteccionismo, yo creo que tenemos que estar en el mundo real. No estábamos preparados para lo que pasó
No estamos preparados ahora si vuelve a pasar. Desde mi punto de vista, volveríamos a... Por ejemplo, aquí se ha hablado de criterios medioambientales y de cambio climático, y es importante, pero también quiero recordar que durante la pandemia dimos valor al plástico por encima de otros procedimientos. Dimos valor al transporte individual por encima del transporte colectivo. O sea, durante la pandemia nos vimos obligados a adoptar criterios que medioambientalmente eran contrarios a todas las políticas que estamos promoviendo. Con esto quiero decir que la situación en la que nos encontramos nos obligó a priorizar la necesidad de salud por encima de otra serie de consideraciones, y se hizo con mayor o con mejor acierto. Pero al final, cuando hablamos de contratación, lo que tenemos que tener presente es que estamos hablando de una u otra manera de adquirir salud. Y por tanto, la perspectiva de calidad es la que tendría que estar presente y ser la brújula que marcase la contratación pública, y no lo fue, no lo está siendo y no lo fue durante la contratación de emergencia. Tenemos el precio sigue constituyendo el elemento fundamental de comparación, con una preponderancia que nos aleja de los estándares de calidad. No podemos seguir, como se está puntuando, 50, 60 o incluso más el precio, puntos, dando al precio, supuestamente como una forma de prevenir la corrupción, que tenemos datos sobrados para saber que no lo evita, y que lo único que contribuye es a tensionar el mercado. Y esto se vio claramente en la contratación de emergencia, cuando se quiso dar al precio un elemento de valor, que luego se vino abajo porque el monopolio lo destruyó, pero que bueno, que en un futuro habrá que trabajar en ello. Y el coste burocrático. El coste burocrático para las administraciones sanitarias, que en muchas ocasiones es absolutamente inasumible. Las áreas administrativas de contratación, en cuanto a profesionalización de sus miembros, están absolutamente descapitalizadas en muchísimas administraciones. Y eso hace que la actual ley de contratos del sector público, con la cual se puedan realizar muchas cosas, pues tenga constantemente frenos interpretativos. Muchos profesionales desconocen, por ejemplo, que la jurisprudencia europea acerca de los modelos de adquisición pública, mediante contratos que no son públicos, es una posibilidad que existe. En Alemania, en Suecia, en otros países. Y sin embargo, en España nos seguimos centrando en el procedimiento tradicional, insisto, con el precio. Creo que en este terreno todavía tenemos mucho camino que recorrer, y tenemos que ser capaces de luchar contra esta burocracia, sobre todo si se nos vuelven a plantear necesidades en las cuales hemos de recurrir otra vez a la contratación de emergencia. Y aquí lo dejo, luego en el debate podemos seguir hablando más cosas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si sois conscientes de que como el debate está siendo... Bueno, no hay debate, pero las aportaciones están siendo muy interesantes. Hemos consumido la hora entera ya. O sea, sí, es que estamos aquí muy a gusto, pero llevamos una hora entre todos. Entonces, y además yo tengo que coger un tren a Zaragoza que llevo el mes entero fuera de casa. Pero yo no me puedo restringir, ¿no? Puedo por lo menos decir que, y luego os daré la palabra a todos para que podáis por lo menos hacer un alegato final o llamadlo como queráis, que daros cuenta de las ideas tan importantes y tan potentes que han salido aquí desde la base del parlamentarismo como sustento de nuestra democracia, las medidas que se han ido adoptando por los distintos partidos políticos que estaban en el poder o que eran el contrapeso de los mismos, precisamente para conseguir optimizar la contratación pública, la importancia de dar esa trascendencia al fondo, lo que se está haciendo frente a la forma, y ahí desde luego el informe de necesidad, la planificación, las áreas de trabajo, ¿no?, que se han enumerado, ¿no?, bastantes de ellas, ¿no?, para poder intentar eliminar ese sesgo histórico de la contratación y sobre todo evitar el caer al precio. Yo aquí cito a un gran literato, pero que a su vez lo cita José María Jimeno Felud, que dice, vais a reconocer la frase, que es que solo el necio confunde valor y precio, ¿no? Pues aquí lo dejamos. Y yo creo que, yo tengo que aprovechar mi postura como observatorio de contratos, que estoy ante tantos parlamentarios de distintas comunidades autónomas, para lanzaros el guante de que sois vosotros los que podéis conseguir que efectivamente vayamos a calidad,
que vayamos a compra pública estratégica. Me ha encantado que hablas de innovación porque precisamente en la Universidad de Zaragoza yo dirijo una cátedra de compra pública de innovación en salud, o sea que estamos trabajando en ello, llevamos ya 4, casi 5 años y os doy la última palabra si queréis, ¿no? Id por donde queráis. Yo creo que la ley de contratos es una caja de herramientas, hay que conocer para qué sirve cada una de ellas, pero a la par el control parlamentario que ejercéis, ese contrapeso que hacéis, y a lo mejor si queréis, pues, vuestro alegato final, pues mirad si es suficiente, qué elementos se podrían tener adicionales, porque es verdad que aquí hay mucha decisión política, o bien decidid otra cosa, lo que queráis vosotros, aquí cada uno sois libres. Si os parece en el mismo orden quizá que hemos tenido anteriormente de intervención, o al revés, como queráis, para hacerlo disruptivo. No sé qué preferís. Bien, perfecto. No, bueno, pues entonces empezamos por el final. César, por favor, unas palabras finales en la línea que tú quieras. Sí, bueno, las palabras finales es insistir un poquito en que tenemos que avanzar en ser capaces de utilizar las herramientas que la ley de contratos del sector público permiten hacer, pero también es cierto que exigen una carga administrativa actualmente que es muy inasumible por muchas administraciones sanitarias y muchos centros sanitarios. Y el caso particular de los medicamentos podría ser paradigmático, donde además, por definición, no existe transparencia, porque se oculta la negociación de precios con la industria farmacéutica. Esto nos introduce en contradicciones importantes que no da tiempo a debatir, pero que quería añadir como elemento de debate por cómo la contratación en el ámbito sanitario necesita que pues la cátedra como la tuya de innovación en la contratación aporte elementos que le den mucho más valor. A ver, el orden inverso, ahora te toca a ti. Sí, no, una idea final. La contratación pública desde el control. Estaríamos hablando aquí de fiscalización, de ingresos, gastos, control parlamentario basado en números, ¿no? La contratación pública desde la evaluación. Pues bueno, estamos hoy todos aquí reunidos, sanos, sin mascarilla y vacunados. Creo que este es el objetivo, ¿no? principal de la contratación pública. Gracias. Ana. Muchas gracias. Bueno, yo me he referido, ¿no?, a esa necesidad de conjugar la gestión de medios humanos, materiales y de infraestructuras, y quería, bueno, pues no dejar de tener unas palabras para toda la industria que se reconvirtió a través de créditos ICO y que con mi compañera les visité, con mi compañera Gador Joya, que ya en abril estaba fabricando mascarillas en Madrid y que nunca desde las administraciones públicas se les compraron. Gastamos dinero en reconvertir industria y no utilizamos su capacidad de producción. Quiero tener un guiño también para los profesionales de la sanidad que hoy siguen sufriendo esas condiciones que ya advertimos en el momento del COVID. Sea vía contratación, sea vía externalización de servicios, como sea, hay que dotar al personal sanitario. No es la ley de contratos, no es la gestión pública un obstáculo para darles las condiciones laborales que necesitan. La acción política es lo que se necesita para que todos ellos puedan trabajar en buenas condiciones. Y por último, con respecto a los contratos de obras, si fue posible construir el Hospital Isabel Zendal en 2 meses y está bien construido y ha sido una inversión eficaz y eficiente, algo tenemos que hacer para que los centros de salud puedan construirse sin tener que esperar 10 y 12 años. Si la ley de contratos ha permitido, en un determinado caso, detectar esa necesidad de hacer en la Comunidad de Madrid un hospital de pandemias, creo que es igual o más necesario que nuestra atención primaria tenga los centros de salud que todos necesitamos cerca de nuestra casa. No digamos que es la ley de contratos la que no nos permite dar respuesta a las necesidades. Pongámonos las pilas, exijamos los que estamos en el control parlamentario y los que están en el gobierno y los ciudadanos que tengamos infraestructuras, medios humanos y medios materiales para la sanidad que nos merecemos y pagamos con nuestros impuestos.
Finalmente, Jon. Sí, pues yo recalcaría dos elementos claves, a mi juicio. Un elemento intramuros, ¿no?, de los gobiernos, que sería la justificación de la emergencia. Una justificación que debe ser razonada y sólida. La exposición razonada de los motivos por los cuales no es posible resolver la situación mediante otros procedimientos menos restrictivos. Creo que es importantísimo justificar. Y uno vinculado al ámbito más parlamentario, el sometimiento, ¿no?, de ese gobierno al control parlamentario, pero que exige también que el Parlamento haga un ejercicio, digámoslo así, extraordinario o equivalente a esa emergencia, con elementos más intensos. Se comentaban elementos como debates monográficos. Me parece que ese tipo de elementos son tremendamente interesantes para situaciones de estas características. Bueno, pues yo creo que ya agradeceros una vez más a todos. Queda pendiente el debate, lo podríais hacer entre vosotros. No voy a decir que os pongo deberes, porque esto sería muy de profesora, demasiado diría yo. Pero bueno, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Una pena no haber podido daros la palabra, pero bueno, ellos se quedan aquí, con lo cual podréis hablar con ellos y reflexionar en voz alta. Yo creo que se merecen un aplauso.